Lourdes, pues un placer tenerte aquí en el podcast. Oye, qué bueno, qué bueno. No, gracias, la verdad es que gracias a ti. Me encanta. Y Lourdes, quería empezar con una pregunta súper básica, pero que creo que es muy importante y es, ¿cómo se pronuncia la empresa que fundaste? Ya sé, te lo juro que ese ha sido un tema tan importante que me he cuestionado si he de cambiarle el nombre. En realidad, como todo el mundo se acuerda de ella porque no saben cómo se pronuncia, quizá esto del top of mind tampoco nos va nada mal. Pronuncia WePop. O sea, hay una frase en inglés que significa construir, que se dice whip up, como la whipped cream, ¿no? Y entonces esta es la forma de decirlo en español, whip up con diéresis. Y además me parece divertido esto de la U, que tiene las diéresis, que parece una cara feliz. Y bueno, se dice whip up. Pero hemos visto cualquier cantidad de pronunciaciones de todo lo que te puedas imaginar. La verdad es que ya nos hace mucha gracia. Sí, de hecho creo que hicisteis un Reels de cómo se pronunciaba, ¿no? Lourdes, tú de hecho tenías carrera y vida hecha en Estados Unidos y llega un momento que vas a España y decides quedarte ahí. Así es. ¿Qué pasa? Bueno, en realidad yo, ya sabes mi acento, soy mexicana. Trabajé primero para empresas mexicanas y luego trabajé para una empresa en Estados Unidos. Y la verdad es que siempre he sido muy inquieta, ¿eh? Y siempre me ha gustado esto de estarme moviendo y nuevos retos y demás. Tenía yo muchas ganas de salir de México, especialmente por mis hijas, porque tuvieran también la experiencia de vivir en otros países y me parece súper enriquecedor. Y cuando salió la oportunidad, pues levanté la mano y dije, yo quiero. Pero claro, llegando aquí, yo trabajaba en una empresa que hacía toallitas húmedas. Y entonces llegando aquí y haciendo este primer estudio del mercado y viendo cómo funcionaba y que aquí había muy buena industria de toallitas húmedas, que la tendencia del mercado era sacar todas las cosas más plásticas, ¿no? Era la época en la que todas las tuberías se quedaban como, ¿cómo se dice esto? Cuando se tapaban y demás. Y entonces hablé con mi jefe y le dije, oye, tengo que ser súper honesta contigo. Mi jefe, que era el dueño de la empresa, el propietario, y tengo que ser muy honesta contigo, pero no lo veo. O sea, el precio en Estados Unidos de los productos es más caro, hay muy buena industria en Europa, los mercados en Europa son muy maduros. O sea, tengo que ser honesta contigo, no lo veo. Me dijo, bueno, pues si quieres regrésate aquí a Estados Unidos o ves para México. Fue cuando dije, pues no, va a ser que no me voy ni a Estados Unidos ni me voy a México. La adaptación, obviamente, de mis hijas, porque yo llegué aquí sola con mis dos hijas, ¿no? Porque yo estaba divorciada en ese momento. Y claro, la adaptación, los colegios, todo esto, pues había sido durillo. Y entonces, volver a hacer ese cambio, dije, no, de ninguna manera. Y me quedé. Y aquí sigo. ¿Y cuándo decides fundar WePop? Bueno, pues en realidad son de estas cosas que pasan, que acaban siendo un poco coincidencias y se vuelven como una forma de vida. Porque en lo que yo buscaba trabajo, claro, yo no tenía un muy buen network en ese momento en Europa, para nada. Y entonces empecé buscando trabajo y pues obviamente era muy difícil buscar trabajo aquí. Y entonces dije, bueno, pues haré algo que es lo que sé hacer, que es abrir mercados para otras empresas, porque veía yo productos muy potentes que podían irse a otros mercados. Y poco tiempo después, una chica que trabajaba conmigo también en US Nonwovens me dijo, oye, pues vamos y lo hacemos entre las dos. Y entonces, bueno, pues genial, vamos a hacerlo. Y empezamos haciendo un concepto de ventas internacionales outsourced, como contrata tu equipo internacional para poder vender en otros países. Y así fue como empezó WePop y después, bueno, pues ha ido evolucionando hasta lo que es hoy. Tengo una pregunta muy básica y es, ¿cómo sabes si tu producto o tu servicio está listo para expandirse a nuevos mercados? Ya, eso es lo que todos nos queremos contestar. Mira, la verdad es que en la experiencia lo que nos damos cuenta, y yo lo veo porque, bueno, he tenido la fortuna de estar en diferentes lugares y de aprender mucho de diferentes culturas, y yo creo que, hablando de España, es más, te puedo decir que no me explico cómo el mundo no está lleno de productos españoles. O sea, porque tienen una calidad increíble, porque son buenísimos. ¿Cómo sabes si ya está listo? Bueno, pues necesitas pasar por una serie de pasos, que es algo de lo que nosotros nos hemos especializado, de saber qué es lo que necesitas en cuanto a regulaciones, en cuanto al conocimiento del mercado de destino,
en cuanto a la comparativa, ¿no? Tú vas y comparas tu producto contra lo que hay en el mercado, en cuanto si estás dispuesto a asumir el riesgo de llevar algo súper innovador, que no exista esa necesidad y cómo construirla, o si más bien vas a algo que ya es más seguro y estás aportando algún valor extra. Entonces, esa de hecho es nuestra primera fase de la herramienta que hemos desarrollado. O sea, antes de que le llames a ISEX o a algún organismo que te ayude a exportar, entiende qué es lo que tiene tu producto, cuáles son los diferenciadores, cómo se compara con los productos de destino y qué necesitas para dar ese primer paso para que no hagas una inversión en vano. Es decir, que no se puede hacer un copy-paste, entiendo. Pues muchas veces sí que se puede hacer un copy-paste y es algo fantástico, ¿no? Porque hay muchas empresas aquí en Europa que hacen marca blanca, que literalmente es un copy-paste, que lo hacen con una calidad extraordinaria y que cumplen justamente con esas características de tener un super producto para los supermercados que sea literalmente un copy-paste, ¿no? Qué bueno. Ahora me has dicho, ¿no? ¿Cómo puedo saber si está listo para entrar, ¿no?, en nuevos mercados? ¿Qué son las cosas que dirías? Estas cosas no. Pues mira, por ejemplo, las listas de ingredientes, por decir un ejemplo, pero las listas de ingredientes aquí en Europa se utiliza mucho un conservador que se llama fenoxietanol, que al final cumple con la legislación europea, que es súper estricta y que funciona bien. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, está un poco satanizado el tema del fenoxietanol, porque es más un claim de marketing que lo que realmente es dañino el producto. Esas son de las cosas, o por ejemplo, estamos haciendo unos desarrollos de unas pastas de dientes, y claro, entender que los sabores en América son súper dulces y en Europa son súper fuertes, mentolados fuertes, ha sido todo un camino, porque claro, necesitas tú entender cómo funciona ese mercado de destino para poder, pues, al menos reducir el tiempo de conversión, que es muy largo cuando decides irte a un mercado internacional. Y Lourdes, en WePup entiendo que lo que ofrecéis, ¿no?, son esos servicios de alguien que tiene un producto o servicio y dice, quiero expandirme a nuevos mercados, ¿no? ¿Cómo lo hago ya? Entonces, cuéntame cómo funciona, cómo ayudáis a estas empresas o a Pues estos mira, productos a llegar más lejos. Pues mira, al principio la verdad es que fuimos también aprendiendo sobre la marcha porque prácticamente lo que hacen las empresas es, oye, tengo la idea y entonces voy a ir a una feria y entonces voy a conseguir algunos contactos o los consigo por internet y entonces tengo que hacer algunas cotizaciones y demás. Cuando empiezan las cotizaciones, todos los requisitos y demás, empiezan los golpes, ¿no? Que lo hemos aprendido con muchos clientes también. Y entonces ahí te das cuenta, oye, pues igual y necesitaría yo un camino diferente. ¿Qué es en lo que pues nos hemos llevado bastante tiempo? En hacer todo ese roadmap, en definir todos los procesos, todos los patrones, todo lo que se necesita saber para que esa fase entre que se te ocurre la idea hasta que recibas una orden de compra, que nosotros le llamamos la fase de las arenas movedizas, ¿no? Porque es cuando estás así súper vulnerable, para que esa fase puedas vivirla de una manera más eficiente. Es decir, que tengas primero el assessment de saber, oye, en dónde estoy como empresa y qué necesito para llegar al punto donde puedo ya hacer la salida oficial. ¿Cuál es mi producto? ¿Cuál es el mercado? ¿Y cómo se compara mi producto contra el mercado? Luego, ¿quiénes son los retailers o quién me va a comprar mi producto? O sea, ¿cuál es mi canal por el que me voy a dirigir? Y esos retailers o ese canal, ¿cómo funciona? ¿Cómo se les cotiza? ¿Cuáles son sus márgenes? ¿Cómo es su fee? Todas estas cosas pequeñas que al final, si no las sabes, son golpes muy fuertes, que es lo que hace que las empresas luego no logren tener éxito, ¿no? Y después, cómo armo toda la cadena de suministro y toda la operación desde el principio hasta que tu producto esté en el lineal y tienes que medir cómo es el desempeño del sell-out. Estaba pensando en Amazon, ¿no? Un grande marketplace. No sé si todos estos detalles hacen que mucha gente diga, voy con Amazon, lo pongo en Amazon y ya me olvido de todos estos detalles y seguramente de toda esta burocracia. ¿Crees que es así? Bueno, yo creo que incluso para Amazon, el vender en Amazon y tener una historia de éxito en Amazon requiere muchísimo trabajo. O sea, requiere entender cómo funciona el Amazon de cada uno de los lugares, de saber cómo vas a hacer tu cadena y todos tus procesos para que tu producto llegue y de cómo vas a generar esa demanda, ¿no? ¿Cuál es el marketing adecuado?
Efectivamente, tienes toda la razón. O sea, muchas veces la gente piensa, bueno, pues si lo vendo por Amazon ya me quité ese problema de encima, y en realidad no. Por ejemplo, en la pandemia, y tenemos contacto con gente que le ha pasado durante la pandemia, que estaban muy abiertos los compradores a comprar varias cosas porque había escasez. Entonces, bueno, pues había rotación de productos. Pero pasó la pandemia o empezaron a mejorarse las cosas y se dieron cuenta que los productos estaban estancados, y que entonces ellos se quedaban con un inventario que estaba en otro país y que no se movía. Claro, porque el tema es cómo generas demanda. O sea, el hecho de que tú mandes el producto o que logres vender un producto a una cadena de retail no significa que el consumidor final te lo va a comprar. Hay que darlo a conocer. Es ahí la magia de que hace toda la diferencia. O sea, primero es el poder tener todos los procesos adecuados para que no te coma, porque el coste es muy alto y te puede comer. Y después es, ¿y cómo genero esta demanda? ¿Asesoráis a vuestros clientes a cómo generar esa demanda en un mercado que seguramente no conocen? Por supuesto. Justamente de eso se trata. O sea, no sé, por decirte, a lo mejor todos que estamos más o menos familiarizados con las redes sociales y demás, pensarás, bueno, pues igual y hago algo de publicidad o algo de media y demás, y con eso. Pero en realidad, solo por decirte un ejemplo, tenemos ahora un cliente que además queremos mucho, que tiene un producto fantástico, ¿no? Y entonces ellos están en muchas tiendas, en 1000 tiendas de Walmart en Estados Unidos. Pero el hecho de estar en 1000 tiendas de Walmart no necesariamente significa que haya rotación de su producto. Entonces hay dos cosas clave para que eso suceda. Uno es el correcto manejo de retailing, que es la plataforma de Walmart que te da visibilidad del sell-out, y donde el retail tiene, o en Estados Unidos el retail tiene como un truco especial, ¿no? Los inventarios siempre deben de tener un balance que sea correcto. Entonces, si tú tienes sobreinventarios en un lugar y tienes escasez en otro, pues le estás generando un problema al final al comprador. Entonces, tienes que buscar la forma en que tenga un balance. Y la otra es que el 50 o el 60% de la demanda en el piso de venta se genera a través de actividades en el piso de venta. Y entonces, bueno, claro, hay muchas iniciativas para ello, muchas diferentes, que hay que saberlas y hay que planearlas con el comprador y hay que hacerlo. Bueno, hay que tener ese presupuesto y hay que saber que esa es la forma en la que tu producto va a llegar a donde quieres que llegue. ¿Quiénes son vuestros clientes? No sé si puedes dar algún nombre. Sí, claro que puedo. Mira, tenemos clientes en Sudáfrica, un cliente que hace condimentos, que de hecho yo no lo sabía y es de las cosas fascinantes de estar en este trabajo. Vas entendiendo gente de muchos diferentes lugares y muchas diferentes culturas, y eso es genial porque aprendes mucho. Y Cape Town es el lugar mundial, es donde se concentra el lugar como más importante de todos los condimentos del mundo. Y bueno, Ostras, pues primera noticia, nunca lo habría dicho. y es por su posición estratégica desde las Indias. Y entonces ahí se almacenaba todo, y de ahí hacían estos condimentos y los llevaban al mundo. Y entonces, claro, es un lugar estratégico para condimentos. ¿Ves? Te digo que es súper Qué interesante. fuerte. Tenemos clientes en Israel que son fabricantes. Tenemos estos clientes ingleses que son geniales. Con los ingleses siempre nos va muy bien, nos entendemos bien. Tenemos clientes en Holanda que hacen productos para limpiar el calzado, pero que lo hacen así un producto súper trendy, muy genial. Obviamente tenemos también clientes en España. Lo que sí es que siempre nuestros mercados de destino, bueno, siempre no. En un principio empezamos haciendo de todo para todo y no segmentábamos prácticamente nada. Ahora nuestro mercado de destino en este momento, hasta que la herramienta tecnológica que estamos desarrollando esté súper bien hecha, nuestro mercado de destino es Canadá, Estados Unidos y México. ¿Y por qué esos tres? Pues porque ahí es donde sabemos más. O Porque sea, ahí los es conozco. donde, porque los conocemos, sí, donde tenemos el network, donde llevamos más tiempo, tenemos gente allá. Entonces, bueno, ese es el mercado de destino. Y entonces, Lourdes, no sé, ¿nos podrías poner un ejemplo? ¿Qué pasa si yo ahora tengo, no sé, es que voy a pillar cualquier cosa que tenga por aquí, ¿eh? Es que mira, el vaso de agua. Digo, Lourdes, lo quiero llevar a Estados Unidos, Canadá. ¿Cómo funciona todo el proceso? Bueno, pues primero vamos a ver cuál es tu vaso de agua y qué hay detrás de ese vaso de agua. O sea, ¿lo produces tú o no lo produces tú? Si lo produces tú, ¿tienes capacidad disponible para poder exportar, para que de un momento a otro pueda aumentar la demanda?
Y si tienes esa capacidad disponible, tienes el músculo financiero para aguantarlo. Y cuando tienes el músculo financiero y la capacidad disponible, tienes las certificaciones que se necesitan para poder llegar. Entonces, lo más importante de todo, ¿estás comprometido tú como cabeza de una empresa en hacer esto? Porque ya te lo digo, la gente que está por debajo o sea, todas las personas que trabajan en el proceso, al final es un proceso desgastante porque es todo nuevo. Y son lugares donde uno no se siente familiarizado. Implica mucho trabajo en lo que pasas por esa curva de aprendizaje. Entonces, si la cabeza no está 100% comprometida, ya sabemos que eso no va a pasar. O sea, que las prioridades de alguien que está en los procesos más automáticos no son llevar a un producto a un nuevo mercado. Eso tiene que venir, por supuesto, de la cabeza. Entonces, bueno, si tú ya tienes todo eso, pues entonces vamos a ver tu producto y vamos a analizarlo contra el mercado de destino. ¿Qué vasos hay en Estados Unidos? Bueno, pues vamos a ver quién lleva vasos a Estados Unidos, qué es lo que se vende en el lineal. Para eso hemos desarrollado esta herramienta, genial, es decir, que tú pones ahí tu vaso, pones toda la información del producto, de qué está hecho, cuáles son sus medidas, peso, empaque, embalaje, fracción arancelaria, etcétera, etcétera. Y a partir de eso hacemos una búsqueda de lo que hay disponible en el mercado. Y entonces te damos los vasos que puedes entender, que puede haber en diferentes tiendas en Estados Unidos, que es nuestro país de destino. Y en base a eso, esos vasos tienen un precio, pero tú tienes otro precio de salida que tienes que analizar a ver si hace sentido. ¿Y cómo sabes cuánto te va a costar el flete marítimo, el flete terrestre, el agente aduanal, el tal, o sea, toda esa cadena, cuál es el margen de la categoría, etcétera, etcétera? Bueno, pues nosotros, a partir de mucho trabajo y mucho esfuerzo que llevamos haciendo mucho tiempo, hemos hecho una matriz que es inmensa y hemos desarrollado esos algoritmos para que tú puedas saber ese vaso cómo se vería en el lineal en Estados Unidos en comparativa de los vasos que están ahí. Y entonces, bueno, eso ya te da una idea. Luego tienes que buscar los contactos. ¿Cuándo son las revisiones de las categorías? O sea, ¿cuándo los compradores deciden revisar los vasos de sus tiendas para poder hacer la introducción de una nueva marca o para hacer una marca blanca? Entonces, claro, tienes que saber eso, tienes que saber quiénes son esos compradores, de qué manera tienes que llegar a ellos. Hay formas, ¿no? Hay ferias, por ejemplo, en donde tú tienes que planear tu feria para saber quiénes son tus compradores y cómo vas a llegar a ellos. Después empieza el proceso de cotización. El proceso de cotización también es un reto importante porque cada cadena tiene sus características súper peculiares. Entonces, cada cadena te va a cobrar diferentes fees por diferentes cosas o te va a pedir una certificación en especial o otra certificación. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es agrupar esa información de cuáles son los fees por cadena, cómo funcionan las cotizaciones, cuánto es el margen que tienes que poner. Por ejemplo, una cadena súper grande, que además ha estado muy activa ahora consiguiendo proveedores de manera internacional, es Dollar General. Ellos tienen 16,000 tiendas en Estados Unidos. Tú imagínate, o sea, dices, wow, yo le voy a vender a Dollar General, bueno, o sea, mañana soy multimillonario. Sí, claro, pero si no sabes calcular el precio para llegar a Dollar General, cuando te hagan todas las deducciones de los fees que te van a cobrar y te paguen un 25, un 28% menos, entonces eso que tú pensabas se vuelve justo lo contrario. Entonces, todo este camino, esta es la fase en la que más nos enfocamos, que es la fase esta que te digo de arenas movedizas. Cuando el producto llega allá, necesitas un almacenaje. Necesitas tener tu propio network de partners para que puedan ayudarte con todo el proceso. Nosotros tenemos ese network de partners y además de partners súper validados para que te ayuden a hacer todo ese proceso, a tener el stock de tu producto, a ir surtiendo o reponiendo a los supermercados en sus centros de distribución, etcétera. Y luego viene la parte de la herramienta tecnológica que aquí no es tan común. Sí que todos los supermercados, todas las cadenas de supermercados tienen una plataforma para ver el sellout, pero no todos los supermercados le dan acceso al proveedor. En Estados Unidos es muy común, o en América es muy común que te den acceso para que tú seas el que más cuide de tu producto dentro de la tienda.
Entonces tenemos esta herramienta que te conecta a las plataformas de los supermercados y que te va diciendo, oye, aquí tienes inventario en exceso, oye, aquí ya no tienes producto, necesitas pedirle al comprador una orden de compra nueva, oye, aquí tu precio tiene un desajuste, necesitas ajustarlo. Y bueno, prácticamente esa es la cadena, o sea, es compleja, pero bueno, también es verdad que salir a otros mercados te da una posición y una seguridad muy diferente. Nunca me hubiera pensado que hubiera tantísimos pasos y tantas cosas a hacer, Lourdes. Qué fuerte. Entiendo que, o sea, el camino fácil es cuando haces un copy-paste, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Que tú dices, tengo este vaso y lo vendo igual aquí que en Estados Unidos, pero supongo que en muchos de los casos tienes que adaptar tu producto a las necesidades del mercado. Estaba pensando, no sé, la Coca-Cola o la Fanta, ¿no? En cada país tiene como un sabor diferente que lo adaptan, ¿no? Supongo que hay muchísimas cosas que se adaptan a todos los conozcamos a ese producto, ¿no? Por el mismo nombre. Totalmente, pues míralo en McDonald's, ¿no? McDonald's en México tiene productos picantes y McDonald's en España tiene papas bravas, patatas bravas, o sea, es que sí, claro, es que hay que adaptarse al consumidor, por supuesto. ¿Cómo has dicho, no? Que trabajas con mercados de Canadá, Estados Unidos y México. ¿Cómo de diferentes son entre sí? Pues mira, yo creo que siendo que tienen diferencias importantes, siendo que Estados Unidos pues es el que tiene más desarrollo y por ejemplo Canadá es bastante más europeo y bueno, México tiene un componente latino importante. Yo creo que el funcionamiento y los procesos son bastante similares. Es por eso que los agrupamos en Norteamérica y decidimos manejar pues todo el bloque, porque si tú juntas Estados Unidos y México, o sea, es una población de más de, no sé, quizás 600 millones de personas. O sea, es muy grande. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero los procesos son similares, aunque sí, el canadiense pues tiene más esta tendencia europea. O sea, por ejemplo, los productos europeos tienen una bienvenida muy cálida en Canadá. O sea, los canadienses son sofisticados, les gusta mucho, están como muy orientados a lo europeo. El americano es más orientado al consumo, ¿no? Les gustan las novedades, están abiertos a probar varias cosas. Cuando tú vas a las tiendas en Estados Unidos, no lo puedes creer la cantidad de marcas, van saliendo marcas constantemente, unas crecen, otras mueren. O sea, hay una actividad muy importante. Y el mercado mexicano, pues sí es un poco más como el español, o sea, siendo que está muy americanizado, es más como el español, ¿no? También tiene marcas de toda la vida, o sea, un poco más conservador. Es que el otro día me contaron que, por ejemplo, en Canadá las tarjetas de crédito no te las da el banco, te las da Visa o Mastercard directamente. Y fue una de las cosas que dije, ostras, ¿cómo puede ser que no todos conocemos Visa, Mastercard, pero que sea un funcionamiento completamente diferente al que conocemos aquí en Europa? Y supongo que hay muchísimos detalles así, ¿no? De productos que nos pensamos que son marca blanca, ¿no? Como decías antes, y en realidad no lo son, por regulación o por adaptarse al consumidor. Me parece todo Total, un mundo. total, total, total. No, la verdad que es fascinante, es fascinante. ¿Tienes algún ejemplo así, no sé, que sea divertido o alguna curiosidad? Bueno, pues quizá este de la pasta de dientes que llevamos ya tiempo en ese desarrollo y bueno, hemos pasado por todo esto porque, claro, ahora te lo digo y te digo, oye, Eli, es que los sabores son diferentes en Europa y en Estados Unidos. O sea, te lo digo, te lo afirmo categóricamente. Claro, pero el camino para llegar ahí ha sido todo un tema, ¿no? Porque era como de, no, pero el sabor no queda por mucho tiempo, pero tal, hasta que en un panel, ¿no? Que pusimos gente de tanto de allá como de acá y yo que he estado en ambos lugares, con todas las pastas de dientes y éramos capaces de analizar poco a poco cuál era esta percepción porque hasta los paladares son diferentes. O sea, lo que tú percibes en un paladar, es más, ahora que vives en Alemania, lo que tú percibes acostumbrada a la comida alemana, que lo que tú percibes cuando vienes de visita a España, es completamente diferente. O sea, tu paladar se va acostumbrando. Y entonces, claro, ahí es donde nos dimos cuenta, después de mucho tiempo, que el tema era tanto la percepción de espuma, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos les gusta
que tú sientas en la boca este tema como, pues, más espumoso, ¿no? Burbujitas. Más burbujitas. Y aquí les gusta más la pasta que es como más seca, o sea, más directo a lo que va a ser, ¿no? Y no que se sienta muy burbujeante. Y ese tema del sabor, bueno, pues tiene que ser un sabor, pero que además que quede en la boca muchísimo tiempo. Qué Entonces, fuerte. ese es un ejemplo que puede ser divertido. Hemos tenido también ejemplos, por ejemplo, de comida de bebé, ¿no? De cómo algunas palabras que se utilizan. Tenemos un cliente en Chile que el fabricante, bueno, es una marca que está basada en Chile, el fundador está en Australia, el fabricante es catalán, o sea, es todo el mundo ahí junto. Y ellos que están en Chile, claro, tú a veces pones nombres de frutas y verduras a la comida de bebé que en otros países pueden sonarte a nada, ¿no? O que incluso pueden ser malas palabras. Entonces, o sea, ofensivas o lo que sea, ¿no? El tema de los etiquetados es un tema complejo. México ahora tiene la legislación de que hay que poner octágonos en las etiquetas que diga que tiene exceso de sodio o exceso de azúcares, para que cuando tú vayas a comprarlo, a mi juicio es una exageración, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es la legislación. Y entonces, claro, ¿cómo explicas a gente de Sudáfrica que todos sus productos y sus etiquetas fantásticas y maravillosas tienen que estar encima casi manchadas por un octágono que tiene que medir 3 centímetros y que tiene que decir que su producto tiene exceso de sodio? Claro, es como Claro. pero no puede ser, bueno, pues sí, no puede ser, pero es lo que hay, o sea, son de las cosas que hay que irse adaptando. Yo creo que la palabra clave en temas internacionales es la adaptación. ¿Qué pasa si yo digo, Lourdes, voy a WePub y selecciono uno de estos 3 packs? He visto que también hay demo, hay acceso a una versión beta. ¿A qué accede realmente? Mira, ahora lo que ya tenemos listo es esta parte del assessment, o sea, en dónde estás y qué necesitas para empezar a planear la expansión internacional, ¿no? ¿Cuál es tu punto de salida? Tenemos disponible ya la parte del benchmark, que es como mágica la parte del benchmark. Lo habíamos hecho antes, pues, con herramientas digitales, y cuando pusimos la parte de la inteligencia artificial, madre mía, o sea, yo soy una de esas personas que cree que la inteligencia artificial de verdad cambiará nuestras vidas de manera radical. Y yo no pienso que para mal, pero bueno, creo que nos va a cambiar mucho. Entonces, bueno, tenemos disponible esa parte del benchmark y ahora estamos desarrollando la parte del copilot, que estamos súper contentos porque nos otorgaron la marca Copilot, o sea, siguiendo un poco Qué el criterio bien. de WePop, es Copilot. Y entonces, bueno, Copilot es este chat interactivo que te va a asesorar en todo lo que tú necesites saber respecto a mercados internacionales. Entonces, hemos conseguido tanto data propietaria de nuestra, fuentes de data externos que son confiables, con los que hemos hecho muy buenas alianzas, y la data que se va generando de todos estos procesos. Y a partir de eso es el entrenamiento de un nodo de inteligencia artificial. Es fascinante. Claro, entonces entiendo que todo eso que harías con muchísimas reuniones, ¿no? Y teniendo pues a lo mejor un consultor, tú lo puedes hacer desde esta plataforma que se va, ¿no? Realimentando con todos los datos de los nuevos clientes que tengáis. Qué guay. Sí, total. De hecho, mira, ayer estaba justo hablando con una empresa del País Vasco, una empresa fantástica, de estas empresas familiares que dices, wow, qué familia, que además llama la atención porque son súper buenas personas, ¿no? Y justo nos explicaban que ellos ya tenían unas ventas muy importantes en Estados Unidos y de repente el distribuidor que tenían allá decidió jubilarse. Adiós. O sea, se acabaron las ventas. Claro, cerró la empresa, no hubo continuidad, no tuvo quien tuviera la continuidad de su propia empresa y se acabaron las ventas. Bueno, es que es exactamente lo que dices. O sea, el que ha invertido tanto para llevar su producto a otro lado quiere mantener el control y tiene todo el derecho y además debe de mantener el control. ¿Y cuál es el futuro de esta plataforma? La verdad es que lo que yo tengo así en mente es que el día de mañana esta sea una herramienta para todas aquellas empresas e incluso brokers e incluso distribuidores que quieran saber cómo se gestionan algunas cosas, como lo haces ahora con ChatGPT. O sea, ChatGPT no te va a resolver la vida entera,
pero ¿cómo te facilita para tantas cosas? Bueno, pues lo que yo veo de WePop es que será esa herramienta en donde tú puedas recargarte, en donde tú puedas confiar y decir, viene de aquí y puedo confiar. Y en base a eso, bueno, crecer hasta donde se pueda crecer, o sea, al infinito y más allá. Qué bueno. Creo que hiciste un cambio de socios, ¿no? O que empezaste el camino, ¿no? Con una compañera y después hubo cambios. Y te quería preguntar, ¿cómo eliges socios nuevos? Porque cuando leí un poco Lourdes me pareció como, ostras, hay muchas empresas que nacen, ¿no? De un grupo de socios iniciales, ¿no? Que se conocen, tienen ideas parecidas y es como fácil, ¿no? Pero cuando tienes que añadir más gente por el camino, alinear tu visión con nuevas incorporaciones debe ser, no sé, me parece difícil o curioso saber si es realmente la persona que necesitas o no. Para mí, te soy súper honesta, ha sido lo más difícil. O sea, ha sido lo más difícil después de que pasó todo esto, pues buscando a alguien, porque claro, hacer este tipo de emprendimientos. Además, claro, yo estoy acostumbrada o estaba acostumbrada a una empresa tradicional, ¿no? A hacer procesos de empresas tradicionales y demás. Pero hacer una startup de tecnología es otra cosa, o sea, otro bicho completamente diferente que se cuece aparte, ¿no? Es totalmente diferente. Entonces, la verdad es que tener a alguien, un compañero de camino o compañera de camino, pues es algo realmente valioso. Y yo creo que el tema este de las startups y de emprender es algo que va tan rápido que has de asumir ese riesgo de escoger sin tener una vinculación que sea muy radical. O sea, por ejemplo, después hubo una persona que se unió y que estuvo un tiempo con nosotros y nos dimos cuenta que ni esto era para ella, ni nosotros éramos para ella, ni ella para nosotros. Y entonces teníamos un contrato que nos daba esa posibilidad, ¿no? De probar y que si al final en X tiempo probábamos que no era correcto, o sea, que no hacía ningún sentido, bueno, pues tener esas cláusulas de salida. Yo creo que esa ha sido lo mejor que he hecho para entender, porque la decisión la tienes que tomar rápido. Necesitas a alguien, solo no llegas a ningún lugar, eso lo tengo clarísimo. Entonces necesitas que apoyo, necesitas gente. Entonces, yo creo que ha sido una súper buena decisión que ha caído del cielo, que tampoco te puedo decir porque estudié estrategia en Harvard, no. O sea, esto fue porque alguna iluminación divina que me hizo hacer estas cláusulas de salida para poder probar y tener mayor seguridad. Y yo creo que con eso sí que nos ha dado la oportunidad de ir trabajando, viendo a la gente, partiendo. El tema de las startups tiene muchísima presión. No todo el mundo aguanta esa presión y está bien, es correcto, es súper respetable. Entonces, yo creo que en base a eso es como se ha formado un equipo que hoy yo siento que es un equipo ya bastante constante. Si me pudieras resumir en una frase, te iba a decir una palabra, pero a lo mejor es mucho. ¿Qué has supuesto para ti el emprendimiento con WePub? ¿Qué me dirías? No, yo creo que sí hay una palabra y es pasión. O sea, todo lo que eso implica Para es lo bueno y lo pasión, malo. para lo bueno y para lo malo. O sea, es una fuerza que además con mi primera socia yo se lo decía, le decía, es que yo te lo juro que lo siento aquí, en la boca del estómago. O sea, esto viene de la boca del estómago y ahí se mantiene y ahí es donde nos mueve. Y ¿Lo, literalmente. ¿Lo tuviste siempre claro que querías emprender? Porque Lo venías de una tuve siempre empresa claro. más tradicional. Lo tuve siempre claro. O sea, de niña, mi padre tenía una empresa y prácticamente a mí me educaron para seguir con la empresa de la familia. O sea, yo empecé a trabajar súper joven y me enseñaban, pasé por todos los departamentos, me enseñaron todos los procesos y demás. Y de pronto un día esa empresa, o sea, se fue así de las manos, así, adiós. Y entonces, la verdad es que fue un golpe muy fuerte porque además resulta que la empresa y yo nos apellidábamos igual y eso abre muchas puertas, ¿sabes? O sea, Claro. la empresa era Primo Cuevas y yo era Lourdes Cuevas y entonces llegaba Lourdes Cuevas de Primo Cuevas y eso pues, te abre un montón de puertas. Y de pronto todo eso, ¡pum!, se cayó. Y entonces de pronto era yo, Lourdes Cuevas y ya. Lourdes Cuevas que vengo de US North Women's, Lourdes Cuevas que vengo de Indelpa. Y entonces fue un cambio súper fuerte, pero al final extraordinariamente valioso. Extraordinariamente valioso. Y entonces, claro, yo siempre he tenido ese tema pues de emprender, de asumir algunos riesgos, etcétera. Pero es verdad
que durante un tiempo, desde que nacieron mis hijas, que eso yo también lo tenía claro, yo quería ser madre desde que, no sé, desde que me acuerdo, o sea, yo tenía claro que en algún momento quería ser madre. Siempre quise ser una madre joven, como para poder dedicarme a trabajar, que me apasiona enormemente, siendo todavía joven, ¿no? Que tuviera esa posibilidad. Y bueno, pues así fue como se dio, ¿no? O sea, empecé yo muy joven, tuve mis hijas muy joven y siempre con estas ganas de emprender, pero es verdad que hubo un tiempo en el que necesitaba yo seguridad, más seguridad económica. Entonces, bueno, terminé en este trabajo que implicaba abrir mercados, que abrir mercados es emprender, pero simplemente la diferencia es que alguien paga tu salario, ¿no? Pero es un Claro. poco empezar a picar piedras de abajo, pero alguien paga tu salario. Y bueno, luego hacer este salto a cuando tú eres la que paga los salarios de los demás, que es un salto muy interesante. Mira, hice un poco de así como de investigación sobre expansión internacional, ¿no? Cuando te quieres mover. A ver qué me dices. Encontré que las empresas que tienen, ¿no? Ese tema de pensar de voy a llevar a nuevos mercados, tienen un 15% más de probabilidad de innovar, que no tanto las que operan como a nivel nacional. ¿Estás de acuerdo? Estoy absolutamente de acuerdo. Es lo mismo que cuando tú vives en diferentes países, aprendes cosas diferentes, te enfrentas a una competencia diferente y no te queda otra más que salir de tu zona de confort para poder adaptarte y eso siempre te lleva a mejorar. Sí, 100%. Fue curioso porque decían, ¿no? Por supuesto, el tema, ¿no? Tendrás más ingresos porque seguramente vas a vender más, ¿no? Pero también porque vas a innovar más y me parece una reflexión Me importante. encanta, me la quedo, ¿eh? Me la quedo. Si me escuchas repitiéndola, te daré el crédito totalmente porque me encanta. ¿Crees que se puede conseguir una internacionalización, ¿no? O abrir mercados a gran escala sin la tecnología? Sí, creo que se puede, pero creo que te da una desventaja competitiva que no es necesaria. ¿Vale? O sea, sí creo que podrías hacerlo de una manera a lo mejor más conservadora, pero que eso te quita competencia, te quita tiempos, te quita visibilidad, te quita muchas cosas. O sea, es como, no sé, puedes escribir una carta en una máquina de escribir. Hombre, sí, te vas a tardar mucho más que si lo haces en Word, pero de que lo hagas, pues bueno. ¿Cuáles son los desafíos a los que se encuentran las empresas cuando quieren abrirse a nuevos mercados, Lourdes? Antes, ¿no? Me has dicho desde etiquetas a regulaciones o cómo no se nombran los ingredientes, pero si me pudieras dar tres, ¿cuál dirías que son así como las barreras de entrada más grandes? Yo creo que la barrera más grande, o sea, la pondría número uno y la pondría por encima de todas, es el tiempo. Es el que sean capaces de perseverar y el que sean capaces de aguantar económicamente y que tengan la posibilidad de aguantar económicamente hasta que se dé. Porque en el momento que se da, el crecimiento es brutal. El crecimiento, el prestigio, y ahora lo digo como me lo dijo Eli, la innovación es brutal, es aguantar. ¿Cuánto se tarda? Imagínate que yo digo mi vaso, ¿no? Y voy a WePub, empiezo a hablar con Lourdes. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que llevo mi vaso a Estados Unidos? Mira, ahora el cliente más antiguo que tenemos tiene 4 años con nosotros. Ahora es cuando realmente vemos que ha generado un impacto, que ya está prácticamente en el 80% de los principales retailers y ahora su problema es producir lo suficiente para poder surtir sus canales. Ahora ese es su problema, pero ahora lo vemos consolidado y ahora estamos buscando, este cliente fue a México y entonces, bueno, en México tengo yo un equipo, tengo una chica que es fantástica, que es una súper profesional del retail, que ha hecho un trabajo genial. Después de 4 años, ese trabajo ya es claramente visible y ahora, claro, estamos viendo con ellos, ahora nos vamos a Estados Unidos. O sea, México ya va llegando a su punto, pues ahora vamos por Estados Unidos. Y así queremos hacerlo con un montón de clientes más. 4 años, Es que es mucho tiempo, ¿eh? Lo que es decías, ¿no? mucho tiempo. Mucho tiempo yendo de la mano de alguien que sabe cómo hacerlo. O
sea, si vas a ciegas ya no me puedo imaginar. Claro, es que los procesos son lentos, entre que te hacen la catalogación del producto, pero que llega, pero entonces lo envías de tal. O sea, y todo eso de verdad requiere de una curva de aprendizaje que lleva tiempo. Mira, había encontrado, antes lo de retos que te había preguntado, encontré que las barreras regulatorias y normativas de impuestos suponen, según un estudio que encontré, el 60% de los desafíos que se encuentran en las empresas. Sin duda alguna. Es que el tema regulatorio, pues mira, ya te digo, esto de los octágonos, del Sí, exceso de sal, de sodio, que tiene que tener un tamaño de la letra, de tal, y en la etiqueta tiene que tener una forma de decirlo y demás. O sea, si tú no lo tienes, por ejemplo, corres el riesgo de que si llegas a México, la autoridad pueda llegar y quitarte todo, sacarte todo tu producto del mercado porque no está el etiquetado como debe de ser. O sea, no es que pagues una multa de 1.000 euros, es que van a sacar tu producto del mercado. Entonces, claro, eso es muy difícil para las empresas. qué fuerte. Es que esto me di cuenta, es una tontería, ¿eh? Pero en España creo que un producto no del supermercado, la etiqueta, los alimentos están puestos por orden, ¿no? De, o sea, mayor cantidad. Exacto, el INSI que le llaman, o el INCI, es de lo que más tiene a lo que menos tiene y van en orden. Y aquí en Alemania no, llevan otro orden. Claro, yo me acuerdo de ver las etiquetas y decir, ostras, no, es que no tiene sentido que sea por orden, ¿no? Y Sí, es una claro. tontería y estamos dentro de la Unión Europea, ¿no? Que en teoría tendría que estar más normalizado, pues no. Es así Qué mundo, totalmente. ¿eh? Qué mundo, Lourdes. Y al final, pues mira, todo aquello que vale mucho la pena cuesta trabajo. Pues Gratis no sí. es. ¿Qué sectores crees que son los que están teniendo un mayor crecimiento en temas de abrirse a nuevos mercados? Bueno, sin duda el retail, o sea, ahora las oportunidades que hay, especialmente en Estados Unidos, son enormes, porque Estados Unidos está reemplazando muchos productos de China. Y entonces lo que antes te costaba la vida conseguir una reunión con un comprador, pues ahora constantemente están revisando categorías, desarrollando nuevos productos, saliendo al mundo. O sea, Walmart tiene representación ahora en España, tiene representación en Suiza, cosa que, ¿cómo? O sea, Walmart, ¿cuándo? Hay oficinas de Whole Foods, por ejemplo, en Italia, y oficinas de Dollar General en Turquía. Realmente hay un esfuerzo muy grande por los compradores de conseguir empresas que sean capaces de surtir el mercado americano, que es un mercado de muchísimo consumo. Mismo ahora nosotros estamos haciendo una alianza con unos venture capital que invierten en productos y en marcas que tengan potencial y entonces les ayudan a ir a Estados Unidos. Justamente les aportan Vale. ese capital para que puedan ir a Estados Unidos. Y les ayudan también, bueno, les ayudamos porque por eso estamos aliados con ellos en esta parte del know-how para ayudar a las empresas a llegar al punto en el que puedan desarrollarse dentro de Estados Unidos. Pero hay muchísimas oportunidades y no te puedes imaginar, muchas oportunidades como nunca antes lo habíamos visto. Claro, hay muchas oportunidades que seguramente salen de factores políticos, ¿no? Bueno, desde el COVID, yo creo que desde el COVID fue porque antes del COVID el mercado americano se estaba desarrollando internamente mucho. Vale. E incluso estaban un poco cerrándose más, no sé si recuerdas con Trump. Sí, Trump sí. estaba tratando de regresar la manufactura a Estados Unidos, que se hicieran más cosas ahí y demás. Pero a partir del COVID se volvió loco el mercado, subieron mucho los alquileres, las naves industriales y demás, los alquileres de las naves, subió extraordinariamente mucho la mano de obra y entonces los productos hechos en Estados Unidos se volvieron muy caros. Y con todo este tema del problema de tecnología con China, que han decidido poner una distancia importante con los chinos, de hecho hay productos en el mercado de Estados Unidos que tienen un sello que dicen, this is not made in China. O sea, es como un claim, cómprame mi producto porque este producto no es chino. O sea, es muy fuerte, es muy fuerte. Pero además las tendencias allá pegan muy fuerte. Entonces, eso abrió espacios importantísimos para nuevas marcas, para nuevas tendencias, para nuevos productos, para nuevos proveedores. Ahora es un momento muy convulso de muchas oportunidades. Mira, lo que me has dicho ahora, lo de la etiqueta de China, no te lo voy a contar bien, pero ¿sabes la etiqueta de Made in Germany? Sí, Que ahora se entiende como algo de calidad, pero en realidad el origen de esa etiqueta no era para dar
calidad a Alemania, sino era algo que utilizaban los ingleses para lo mismo, para decir, oye, que no se ha hecho aquí, se ha hecho fuera. Pero al final Pues se le sí, dio la vuelta. así mismo, yo que soy mexicana, ya te imaginarás, o sea, yo sé perfectamente, porque además tengo un network muy importante en México, que hay muchas empresas, mucha industria china que está queriendo ponerse en México, establecerse en México, para seguir vendiéndole al mercado americano, porque el mercado americano es muy grande. Entonces, bueno, pues ya no se los venderán desde China, se los venderán desde México. Y de hecho, ese es uno de los puntos más álgidos en este momento, que hay que renegociar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y China. O sea, es un punto al que la nueva presidenta se va a tener que enfrentar, a cómo justificar permitir tanta inversión de China que se está estableciendo en México. Y eso abre la puerta a los productos europeos, porque si va a haber esta controversia, pues entonces también hay la posibilidad Claro. de que amplíen, ¿no? También hacia Europa. Entonces le ¡Wow! llaman nearshoring para todos los productos que vienen de los países que están pegados a Estados Unidos, pero también el friendshoring, que son los los países que tienen una ideología similar y son considerados friends. Bueno, es que de hecho estuve en México este pasado diciembre y me acuerdo que nos contaron cómo había una inversión china muy alta y que se estaba hablando como de un tipo base naval porque se esperaba muchísima llegada de productos y que había esas negociaciones. Lourdes, te he hecho muchas preguntas. Si quieres ya vamos para la ronda final de preguntas rápidas y así ya te dejo empezar el fin de semana tranquila. No, hombre, encantada, genial. Una mujer que te inspire. Una mujer que ha sido referencia para mí ha sido una coach porque eso también es importante, ¿eh? Tengo clarísimo que siempre necesitamos ayuda y que alguien que es capaz de ver las cosas desde fuera te puede dar una perspectiva de ti mismo, de tus errores, para centrarte, para planear y demás. Y yo he tenido la súper bendición de haber encontrado una coach aquí en Barcelona. Es una señora de Navarra, ya mayor, asertiva, dura, fantástica, que me ha enseñado muchísimo y que sin duda es una referencia para mí. Pues vamos a por la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a Lourdes de cuando era pequeña? Yo creo que le diría que la incertidumbre no es mala, o sea, que hay que aprender a navegarla y que no hay que tenerle miedo. O sea, que el miedo es paralizante y que la incertidumbre es parte de la vida y que hemos de vivir con ella y que hemos de, bueno, que no pasa nada. Pues a seguir navegando y muchísimas ganas de ver lo que llevará WePub en el futuro, que seguramente ayudará a muchísimas empresas. Así que felicidades, Lourdes, y un placer tenerte aquí. Felicidades a ti, Eli, porque en verdad haces una labor fuera de serie. O sea, Gracias. fantástico lo que haces y darle la oportunidad pues, a ellas, ¿no? A nosotras, de poder explicar, compartir, conectarnos. Siempre que escuchas también situaciones similares, pues conectas, te dan una idea. Y este espacio que seguramente es un esfuerzo súper importante para ti, porque seguramente que lo es, ¿no? Tienes tu trabajo y demás. Sin embargo, le pones el alma, o sea, de aquí, le pones esto que sale de Sale aquí de a aquí. tope, que sale de aquí a tope, se nota y es súper valioso. Te deseo todo el éxito del mundo porque te lo mereces a todo lo que da. Gracias, Lourdes.